a iniciar la grabación. Entonces, mis estimados alumnos, ya arrancamos la sesión número 8, la penúltima sesión ya de nuestro programa de nuestro diplomado en gerencia en comercio exterior, esperando de que nuevamente este diplomado esté colmando las expectativas que ustedes tenían desde el principio. Entonces, así como lo vimos en la sesión anterior y revisamos cómo realizar un proceso de exportación, hoy vamos a mirar cómo realizar un proceso de importación. Obviamente no, pues hay algunos pasos que se repiten en ambos procesos. La idea no es repetir pasos, sino complementar un proceso con el otro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de importar? ¿Cierto? Hablamos de internacionalización, no solamente en las ventas internacionales, sino en las compras internacionales. Importante el incrementar los proveedores independientemente si son locales o son extranjeros, teniendo en cuenta de que nosotros como empresarios en este caso de bienes, siempre vamos a necesitar un proveedor, ¿cierto? Que nos suministre, un ejemplo, materia prima y de alguna manera ese proveedor nos va a generar una solución a nosotros. Entonces, es importante que sea local o del extranjero, pero que tengamos ese proveedor. Ese proveedor, si lo tenemos, va a maximizar la distribución si tenemos ese modelo de negocio, ¿cierto? Que nosotros producimos para posteriormente vender. Entonces, importante tener ese proveedor que me va a permitir generar esa distribución. Entre más materia prima tenga, entre más proveedores me suministran, seguramente voy a poder maximizar la distribución. Mejorar la capacidad competitiva en general. Claramente, nosotros también realizamos procesos de importación para comprar maquinaria, para comprar tecnología. Seguramente ahí vamos a poder potencializar nuestras empresas como tal. Mejorar nuestros márgenes de utilidad. Eso es también lo que se busca al momento de realizar un proceso de importación y es totalmente válido de que comprar un producto, si me sale más barato comprarlo del exterior que comprarlo acá en Colombia, es totalmente válido, ¿cierto? Para el empresario que lo quiera hacer, seguramente le va a permitir mejorar sus márgenes de utilidad y diversificación del riesgo, pues lo hemos visto con el tema de la pandemia, ¿cierto? De que el mercado local se vio afectado, los mercados internacionales no nos podemos varar como empresarios. Lo importante es poder buscar diferentes alternativas, ¿cierto? Cuando se nos llegue a presentar una situación y digamos que tener proveedores internacionales me va a permitir también diversificar el riesgo como tal. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a revisar hoy al momento de realizar un proceso de importación? Un estudio de mercado internacional, la negociación, la generación de la orden de compra, la gestión de la cadena de suministro, las exigencias aduaneras y las exigencias cambiarias. Y vamos a arrancar con el paso uno, que es la elaboración de un estudio de mercado internacional. Entonces, ojo acá, mis estimados alumnos. Seguramente, si usted ha pensado en realizar un proceso de importación, ¿cierto? O ha pensado, usted ha dicho, bueno, ¿qué negocio puedo hacer comprando cosas del exterior, de China, de Panamá o de cualquier otro lado, ¿cierto? Usted tiene que tener en cuenta de que usted antes de ver esas ganancias de ese proceso de importación, se tiene que cumplir un ciclo de vida del producto, ¿sí? Entonces, la primera, ustedes están viendo dos curvas, la azul y la roja. La azul representa las utilidades, la roja representa la pérdida o la inversión. Entonces, nosotros lo vimos en la sesión 2 o 3 cuando mirábamos al momento de negociar con China, ¿cierto? Que usted, pues son varias etapas que usted debería tener, ¿cierto? Que debería tener en cuenta al momento de realizar esa compra internacional de ese país. Una era, nosotros mencionábamos ir hasta allá, ¿cierto? Participar en ferias internacionales, pero eso, pues uno tenía que tener un recurso económico para participar allá. Otra podría ser el tema de contratar un agente comercial, ¿cierto? Para que fuera, buscara, revisara.
un estudio, ¿cierto? Puede ser también, coloquémoslo como un estudio de proveedores, ¿cierto? Pero eso me va a generar una inversión económica, ¿cierto? Una pérdida, entre comillas, pero es una inversión. Recordemos que si hacemos una compra con China, nosotros tenemos que pagar anticipadamente, ¿cierto? Eso quiere decir que nosotros traemos un producto y solamente lo que estamos haciendo es una inversión como tal, ¿cierto? No hemos hecho nada más, ¿cierto? Y esa es la etapa de desarrollos. Eso funciona para importaciones, funciona para cualquier tipo de negocio. Usted sabe que en principio, en teoría va a pérdida porque usted está haciendo una inversión. Después viene la etapa de la introducción y quiero que miremos la gráfica azul, que es donde empiezan las utilidades a verse, ¿cierto? Entonces, en esa etapa de introducción, mis estimados estudiantes, que es la etapa 2, ¿cierto? Entonces, nuevamente, yo tengo uno, ustedes tienen una idea buenísima de traer un producto para importar desde China, de Panamá, donde ustedes quieran, ¿cierto? Y puede ser que el producto sea muy bueno. Ahora usted tiene que, a la par de que usted lo trajo, tiene que empezar a hacer una etapa también de promoción del mismo. Y seguramente cuando sus potenciales clientes vean esas virtudes, ese valor agregado que tenga ese producto, las ventas van a empezar a incrementarse, ¿cierto? Pero usted apenas está en una etapa de introducción. Cuando usted ya logra una etapa de posicionamiento, ¿cierto? Gracias a su producto, el valor agregado que éste tiene y gracias a esas diferentes estrategias que usted hizo para impulsar su producto, viene la etapa de crecimiento, ¿cierto? Posteriormente ahí, como pues yo estoy abarcando un mercado, ¿cierto? Seguramente la competencia va a empezar a mirar, bueno, ¿qué es lo que estoy trayendo yo que está siendo tan atractivo para el mercado? Entonces, ustedes se darán cuenta que cuando un producto es muy bueno, ¿cierto? La competencia mira qué es lo que está trayendo y va a empezar a buscar de dónde lo está trayendo. Entonces, en la sesión 2 o 3 veíamos algunas herramientas que se pueden utilizar en Internet para hacer esa inteligencia de mercados y ver de dónde están trayendo las personas la mercancía. Cuando eso pasa, ya entramos a una etapa de madurez porque ya los competidores empiezan a traer un producto similar o el mismo al que yo estoy importando y ahí las ventas se van a estancar para posteriormente llegar a una etapa de declinación. En ese punto, como muchas personas están importando lo mismo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con los precios? Claramente, al haber mucha oferta, ¿cierto? Del mismo producto, el precio va a caer y aquí es cuando usted se tiene que preguntar si tiene que cambiar de idea de negocio o tiene que traer otro tipo de productos porque ya esos productos, ya ese es un negocio que cumplió su ciclo como tal. Entonces, ojo acá, acá yo les voy a traer, bueno, entonces en el estudio de mercado internacional que tenemos que tener en cuenta, primero que todo, buscar ese proveedor internacional, ¿cierto? Proveedor que sea fiable, que usted esté seguro. Creería yo que la base para ser exitoso en un proceso de importación es ubicar a un buen proveedor internacional, que le dé un buen producto, buenas condiciones de pago, ¿cierto? Empezar a revisar cómo realizar los costos de importación porque usted antes de realizar la compra internacional tiene que hacer el ejercicio de costearla para posteriormente revisar si ese negocio es viable o no hacerlo. ¿Listo? Tiene que usted revisar la competencia porque usted tiene competencia del exterior y usted tiene competencia aquí a nivel local, ¿cierto? Usted tiene que hacer un benchmarking para revisar cuáles son las fortalezas, debilidades que tiene esa competencia y usted cómo va a competir con ese producto de importación como tal para posteriormente usted identificar el perfil del consumidor. Qué importante es poder segmentarlo, volverlo así, volverlo bien pequeñito, con el fin de que usted pueda identificar las necesidades que ellos tienen como tal. Entonces, mis estimados estudiantes, o con este caso, que les voy a explicar que les va a servir mucho al momento de realizar la actividad evaluativa número 8, porque es que yo quiero ver son casos, ¿cierto? Un caso de diferentes modalidades de importación, quiero ver el caso plasmado, ¿cierto? Y junto con ese caso,
que usted me diga, bueno, cuáles son los documentos que deberían ir en esa modalidad de importación y si es, por ejemplo, es una temporal, usted cómo hace para terminar esa temporal, ¿sí? Para colocar un ejemplo. Entonces aquí vamos a mirar varios casitos y yo creo que con esto a usted le va a quedar claro el trabajo de la actividad evaluativa número 8, ¿sí? Entonces resulta, mis estimados estudiantes, que esto es un caso de la vida real de un cliente de nosotros. Un cliente de nosotros nos dijo que en aquella época, que eso es más o menos en el 2015, 2016, que estaba muy de moda el tema de los productos de realidad virtual. Entonces ese empresario nos dijo, mire, yo quiero traer productos de realidad virtual, kits con gafas, un joystick y unos audífonos. Quiero traer estas máquinas, ¿sí? Esto es, ya después les voy a comentar, les cuento el resto de la historia. Eso es lo que yo quiero hacer, quiero montar. Entonces, él nos dijo, y quiero montar un local en el norte de Bogotá, en el centro comercial Centro Chile. Entonces, aquí arranca nuestro ejemplo como tal. Entonces, él empezó a pensar en este negocio y empezó a identificar ese perfil del consumidor como tal, ¿cierto? ¿Quiénes eran las personas? Aquí nos vamos a esta diapositiva que iban a tener como, que iban a hacer, que iban a consumir este tipo de productos, ¿cierto? Él al ubicarse en el centro comercial Centro Chía, que es, pues es al norte saliendo de Bogotá, sabía que él estaba apuntando a un target alto, ¿cierto? Estrato 5, estrato 6, seguramente quien tiene quien de alguna manera va a consumir este tipo de productos es gente joven, entre 18 y 29 años y seguramente los niños también. Entonces, él empezó a segmentar aquí el consumidor de su producto de importación, ¿cierto? Tenía que empezar a identificar, bueno, por ese lado. Entonces, él lo que hizo acá, y ojo que aquí es cuando empezamos a mirar el caso, ¿cierto? Él lo que hizo en primera instancia fue importar, ¿cierto? Unas muestras sin valor comercial con el fin de que él ya había identificado su consumidor, su mercado objetivo, empezar a revisar si ese producto pues iba a tener salida acá en Colombia. Entonces lo que él hizo fue, ojo acá, la importación de una muestra sin valor comercial, ¿cierto? Con el fin de traer diferentes tipos de gafas y hacer el ejercicio de sentarse con las personas, que las personas se colocaran las gafas y dije, pues nos dejaran saber si el producto era de agrado de ellos, si era cómodo, si no era cómodo, si le gustaba el diseño, etcétera, etcétera. Entonces, la herramienta que se utilizó ahí fue un focus group. ¿Listo? Entonces, ya después se identificó el producto a importar, que es kit de realidad virtual más gafas más gamepad, y se pudo identificar la competencia. Claramente la competencia también era China. Entonces, las gafas que se traían eran las VR Box y las VR ShineCon. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Esas son las gafas que se trajeron. Nosotros, nuestra empresa se encargó de realizar la marca, o sea, eso que ustedes ven en la parte del enfrente de las gafas, lo diseñó nuestra empresa como tal y también se colocó el logo de la empresa al lado con el fin de visualizar la marca como tal. ¿Listo? Pues como yo les había dicho, no solamente este fue el producto que se importó, sino se importaron unas máquinas, ¿cierto? Que digamos que en su momento estas máquinas tenían la particularidad de que no solamente eran películas, no sé si ustedes en algún momento se han montado en un tipo de máquinas de estas, su momento eran películas, sobre todo al principio, acá uno podía jugar con, no solamente era la película, sino que se podía jugar. Digamos que este era como un valor agregado que tenía esta empresa como tal. ¿Listo? Entonces se importó la máquina que ustedes están viendo a continuación y también se importaron estas máquinas de guerra, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta que ese era como el perfil del consumidor que había identificado el importador como tal. Veamos la marca para este segmento especial, que es Backspin VR Games. Trabajamos en el tema de redes sociales, ¿cierto? Todo lo que es marketing digital, porque como se los decía al principio, se tenía un muy buen producto, un producto novedoso. Ahora el tema era
poder posicionarlo como tal. Entonces se hicieron pues la campaña publicitaria como tal y la imagen que ustedes están viendo a continuación ya es la ubicación del stand, ¿cierto? En el centro comercial Centro Chía. Digamos que acá, que los que son conocedores de fútbol, ahí está el profesor, el director técnico Alexis García, que nos estuvo colaborando ahí con, pues de alguna manera, como impulsando nuestra promoción como tal. Es muy importante aquí, cuando uno está haciendo este tipo de negocios, mis estimados alumnos, que logre ir a eventos que logren visualizar el producto que uno quiere promocionar. Entonces, qué importante es la participación en este caso en ferias especializadas. Entonces, se participó en la feria SOFA, que son 4 días. Pues esto es cuando se podía hacer presencialmente, que se hacía sí, durante 4 días y era pues una feria segmentada pues para aquellas personas que tuvieran el gusto por este tipo de productos como tal. De igual forma se participó en la feria del hogar. Entonces, lo que se buscaba con este proceso de importación, estimados alumnos, era que la gente estuviera o de alguna manera se montaran estas máquinas, ¿cierto? Las máquinas que se importaran para que posteriormente se llevara la experiencia a la casa comprando los kits de realidad virtual. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Como se los mencioné, antes de hacer la importación, ¿cierto? Hicimos una importación de muestras sin valor comercial, traímos 5 gafas, ¿cierto? 5 kits. Ahora teníamos, después de que vimos de que el negocio era viable, teníamos que comprar por cantidades y mínimo, ojo acá, cuando estamos negociando con China y estamos haciendo ya importaciones grandes, ellos nos toman un mínimo de pedidos. Entonces, en este caso, el mínimo eran de 500 kits de realidad virtual. Entonces, antes de realizar esa compra internacional, era muy importante realizar el costeo con el fin de identificar si pues me era viable o no, ¿cierto? En tema de costos, porque después de hacer el costeo, posteriormente se tenía que colocar el margen de utilidad. Entonces, yo no sé si ustedes esto lo vieron a lo largo de la carrera, creería que sí, entonces lo vamos a hacer rápidamente. Son 500 gafas, ¿cierto? Yo acá tengo que llegar a valor FOB, ¿cierto? Entonces, ¿qué es valor FOB? Que el proveedor en China me deje la mercancía, en este caso es un medio de transporte marítimo, porque FOB es únicamente para transporte marítimo, me haga los trámites de exportación, transporte local y deje la mercancía a bordo del buque. Entonces, hasta ese punto, la importación va en $5,150. Toca sumarle el flete, el seguro, otros gastos para llegar al valor en aduana que son $6,140. Ahora ese valor en aduana en dólares toca volver ese valor en aduana en pesos. Entonces lo multiplico por la TRM y me da que es de 18.852.256. Tengo que sacar el IVA, que es de 2.828.000. Tengo que sacar el arancel que es de 2.828.000. El IVA que es de 4.119.000, para un total de tributos aduaneros de 6.947.000. ¿Listo? Para posteriormente, sé que hay un valor del transporte local, esos son valores aproximados de 1.000.000, unos imprevistos de 100.000, para posteriormente sacar el costeo final. Entonces, la fórmula del costeo final es el valor en aduana de la mercancía en pesos más el arancel más el transporte local más los imprevistos. Mi costeo es de 22.780.256. Ahora voy a sacar el costeo unitario, ¿cierto? De cada uno de los kits. Cojo este valor, lo divido entre 500, que es el total de kits, y me va a dar 45.561. En este punto, mis estimados alumnos, yo no he ganado nada, o sea, el empresario no ha ganado nada en esa importación. Necesito colocarle un margen, en este caso, margen de utilidad bruta, que va a ser del 25%. Entonces, al 45.561 le saco el 25%, me va a dar 11.390, ¿cierto? Y como yo voy a vender con IVA, ¿cierto? Entonces, a este costeo le sumo el margen de utilidad y le saco el IVA, me va a dar 10.821. El precio de venta va a ser de el costeo más la utilidad bruta más el IVA de 67.771. Entonces, acá en este punto yo costeé y necesito saber
cómo están los valores en el mercado para saber si yo soy competitivo o no. Entonces, en ese momento estaban en 80.000, la competencia uno, la competencia 2 es 60.000. Eso quiere decir que yo estaba en el margen, ¿cierto? Y acá yo tenía que promocionar el producto como lo estaba haciendo el empresario con un producto de calidad. Entonces, si nos devolvemos aquí en nuestra gráfica, mis estimados alumnos, muchos de los negocios, si estamos hablando de este tipo de negocios de tecnología, de entretenimiento, pues son el que se montó en la ola, ese es el que le va bien, ¿cierto? Posteriormente, son ciclos que son muy cortos. Entonces, digamos que este auge de este tipo de productos, sobre todo el tema de los kits, duró entre 4 y 8 meses, porque al principio fue un buen negocio, pero de un momento a otro, como se dieron cuenta de que era un buen negocio, se empezó a inundar de ese tipo de productos acá en Colombia, si estamos hablando de los kits de realidad virtual, y ya al pasar los 8 meses, ya el precio no estaba en 80.000 pesos o 60.000 pesos de la competencia, sino que ya estaban en 20.000 pesos, precisamente por eso. Por eso uno tiene que saber aprovechar los momentos de los negocios, saber en qué momento importar y saber en qué momento hay que empezar a importar otras cosas. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. El tema de la negociación es muy importante. Modalidades de pagos, tiempos, como lo vimos aquella vez con el tema de China, o toca mirar con los diferentes países, con ellos particularmente el tema de pago con anticipos y el saldo antes de que la mercancía salga, el tema de los tiempos, el tema del lead time, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que si es Europa, son 15 días el tránsito, más los tiempos de producción allá, más los tiempos de nacionalización, tener muy en cuenta con el fin de que la mercancía llegue en los tiempos en que yo la estoy necesitando. La generación de la orden de compra, todo arranca acá. Voy a compartirles acá el tema. Todo arranca con el tema de una cotización, ¿cierto? Entonces, esta es una cotización que estoy haciendo con un proveedor del exterior. Entonces, es importante los datos del proveedor como tal, ¿cierto? La descripción de la mercancía. Esto es un tema de cintas, cintas packing tape. El tema del precio, precio unitario, precio total. En este caso puntual, estamos hablando de que la negociación es FOB Shenzhen. Entonces, ¿qué significa FOB Shenzhen? Que es la producción, ¿cierto? Alistamiento, trámites de exportación. El proveedor se encarga de dejar la mercancía en el puerto de Shenzhen a bordo del buque. De ahí para adelante, los costos, riesgos y responsabilidades los tiene que asumir el importador como tal. Ustedes están viendo aquí claramente las condiciones de pago. Como lo vimos en algunas de las sesiones, importante el manejo del idioma inglés, porque así es la manera como podemos entendernos con ellos. Está diciendo que un anticipo de $3.500 y que una vez se termine de hacer la producción se tiene que pagar el saldo restante. Y aquí están los datos posteriores, ¿cierto? Para poder hacer el pago del saldo como tal. ¿Listo? Entonces, acá, está la cotización. Después de la cotización viene la orden de compra en firme con los datos del proveedor internacional, término de negociación internacional, tiempos de entrega, cantidad y descripción del producto, precio de la mercancía a importar. Ahora, cuando estamos hablando tanto de una compra como de una venta internacional, pero en este caso estamos hablando de importaciones de compras. Tiene que, aquí tiene que haber una reestructuración de la empresa como tal. Y cuando estamos hablando de que empiezan las empresas a hacer la internacionalización, tiene que haber un cambio de chip y una reestructuración, porque en un proyecto, en este caso de importación, todas las áreas tienen que estar involucradas como tal. Primero, tiene que haber un área que lidere las compras internacionales como tal. Si nos vamos con el ejemplo de las cintas. Entonces, un área de importaciones. Y esa área de importaciones va muy de la mano, ¿cierto? Con lo que le va diciendo el área de mercado y ventas, que son los que conocen en este caso el mercado colombiano y que saben cuántas son las referencias que están necesitando como tal. Entonces, aquí empiezan a trabajar conjuntamente y cuando la mercancía llega, es el área de logística y el área de distribución la que se encarga de poder precisamente distribuir esa mercancía en el mercado local.
Pero de igual forma, el área financiera también está vinculada porque es la encargada de realizar los pagos internacionales. Entonces, ustedes se darán cuenta que cada área de la empresa tiene que involucrarse en el área, en el proceso de internacionalización, en este caso, en lo relacionado al proceso de las compras de las cintas. Entonces, acá quiero mostrarles un ejercicio muy sencillo de lo que se debería hacer en una empresa. Es algo muy básico al momento de realizar una compra internacional y aquí nos vamos a dar cuenta de cómo empiezan a interactuar cada una de las áreas. Entonces, queremos traer estas cintas industriales desde China, ¿cierto? Y sabemos que el precio FOB es de 11.42, ¿cierto? Sabemos que tenemos que importar. Entonces, aquí van a empezar a trabajar de la mano el área de ventas y el área de compras. Entonces, normalmente lo que pasa en las empresas es que se sienta el de ventas y le empieza a informar al de compras cuántas unidades debería comprar de cada referencia con el fin de no quedar desabastecido. Aquí es cuando la persona del área de compras tiene que realizar el famoso forecast, que es la proyección de la demanda. Entonces, él se sienta y empieza a mirar, se sienta con ese comercial y empieza a revisar cuáles son las proyecciones de ventas que él cree que van a vender. Entonces, por ejemplo, este comercial dice que él cree que va a vender 100 cintas que son importadas desde China en el mes de enero, 400 en febrero y 470 en marzo. Ahora lo que va a hacer es la persona de compras mirar las ventas históricas para ver, pues él me dice una cosa, yo quiero ver el año inmediatamente anterior que él fue lo que compró. En enero no vendió nada, en febrero vendió 200, en marzo vendió 250. Entonces, hacer estas estimaciones, pues hay muchas maneras de hacerlas, hay software que realizan esto, pero aquí vamos a hacer una muy sencilla que es sacar el promedio. El promedio entre 100, entre lo que él dice que va a vender, lo que vendió anteriormente, y esta va a ser pues de una manera de sacar un promedio como tal de lo que vamos a pedir. Entonces, en enero sacamos 50, febrero 300, y aquí vamos mirando todo el pedido que vamos a hacer del año. Si estamos hablando de que vamos a hacer importaciones desde China, y vemos los tiempos en tránsito, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que, teniendo en cuenta que el lead time es más o menos unos 60, 80 días, mientras revisamos el tema del transporte internacional, producción, etcétera, sabremos que solamente se podrán hacer 4 importaciones al año, ¿cierto? Y si eso quiere decir que cuando estemos en octubre, montamos la orden de compra en octubre y el producto va a estar llegando en enero. Entonces, en el primer trimestre vamos a traer 710, en el segundo trimestre 1230, en el tercer trimestre 1565, en el cuarto trimestre 1415. Y esta información es muy importante para el área financiera, ya que ellos tienen que saber el flujo de caja y cómo lo deben tener con el fin de poder responder a esas compras internacionales. Entonces, ellos saben que en el primer trimestre se va a hacer un pago de 8.108 dólares, en el segundo trimestre 14.047, en el tercer trimestre 17.872, en el cuarto trimestre de 16.159. Entonces aquí estamos viendo, mis estimados empresarios, cuando llegue la mercancía, pues el área de distribución será la encargada de pues distribuir precisamente esta cinta pues a donde se vaya a vender en Bogotá o a los diferentes lugares del país. Entonces acá nos estamos dando cuenta que efectivamente en un proyecto de importaciones muchas de las áreas tienen que interactuar con el fin de poder, pues todos jalar para el mismo lado, ¿cierto? En este proyecto de importaciones como tal. Importante el tema de la gestión de la cadena de suministro, porque aquí estamos dependiendo en un proceso de ventas o de compras internacionales, todo el tiempo estamos dependiendo de terceros. Entonces, si vamos al ejemplo de las cintas, ¿cierto? Que estamos trayendo, pues tenemos que buscar un buen proveedor que cumpla con los requerimientos exigidos, que tenemos que medirle el tiempo de producción, que si dice que son 30 días, efectivamente cumpla los 30 días, pero así como lo vimos en la sesión 2 o 3, tenemos que mirar aspectos culturales, festividades, temas que puedan hacer de que de alguna manera pues no cumplan los tiempos establecidos. Está la agencia de aduanas
allá en el país de origen, aquí en el país de destino, están los transportes internos, está la empresa que realiza el transporte internacional. Entonces, es muy importante cuidar esos tiempos de entrega, se le dice en inglés el lead time, y cada uno de los actores que están involucrados en la cadena de suministro con el fin y el único propósito de que la carga llegue en perfectas condiciones en los tiempos establecidos, ¿vale? Entonces acá la recomendación mía al momento de seleccionar, por ejemplo, un agente de aduanas, ¿cierto? Que sean agencias de aduanas nivel uno, ¿cierto? Que tengan cobertura en todo el país, que sean reconocidas, ¿cierto? Que sepan tener, sepan, conozcan mi producto, ¿cierto? Y con el fin de que no haya problemas al realizar los trámites de importación como tal. De igual manera, aquí hay algunos ejemplos, Mario Londoño de HL, Colmas, agencias de carga que tengan trayectoria, ¿cierto? Que tengan representantes comerciales tanto acá, ¿cierto? Como oficinas allá en el país, que tengan allá su partner en el país donde yo quiera importar y que me puedan brindar unas tarifas pues que estén acorde pues a un buen servicio, ¿cierto? Y al presupuesto que yo tengo. Entonces acá la meta, mis estimados alumnos, es que yo pueda cuidar los costos logísticos y que me ofrezcan un buen servicio y que esté acorde a, pues, al presupuesto que yo tenga como tal. Por eso la importancia de hacer del costeo. ¿Listo? En el tema de las exigencias aduaneras, y aquí es donde yo necesito, así es como yo necesito que ustedes hagan el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo arranca todo? Como lo vimos en el caso que yo expuse. Yo no estoy trayendo la importación grande, sino que yo primero, ¿qué fue lo que yo traje? Unas gafas para hacer que un estudio de mercado, ¿cierto? Eso fue lo primero que yo traje en el ejemplo que yo les di, ¿cierto? Entonces yo, para traer esas gafas, esas 5 gafas procedentes desde China, yo tuve que utilizar la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Entonces yo tengo que irme al artículo 253 para poder entender las características de este régimen de importación. Entonces, para que la mercancía pueda ingresar por ahí, ¿cierto? Tiene que cumplir las siguientes condiciones. Que no exceda de $2.000 de los Estados Unidos, que no exceda de 50 kilogramos, que no sean más de 6 unidades de la misma clase, porque si supera las 6, la DIAN piensa que ya no es, ¿cierto? Una muestra sin valor comercial, sino que usted ya quiere importar ese producto pues para venderlo como tal. Y que cumpla con el tema de las medidas, 1 metro con 50 centímetros y en cualquiera de sus dimensiones, ni de 3 metros, la suma de la longitud y el mayor contorno tomado en sentido diferente al de la longitud. Y que las mercancías no pueden tener restricciones legales o ser de prohibida importación. Entonces, si alguna de estas 3 condiciones no se cumplen, lo que va a pasar es que me va a cambiar el régimen de importación de tráfico postal y envíos urgentes a una importación ordinaria. Y si lo pasa, entonces la DIAN lo va a mandar a un depósito y ahí yo voy a tener que contratar un agente de aduanas, ¿cierto? Para que me haga el proceso de nacionalización y ahí se empieza a complicar el tema, ¿cierto? Entonces usted en su trabajo puede colocar un ejemplo. Eso es lo que yo necesito. Un ejercicio tal cual, un ejemplo como el que yo le estoy diciendo a usted ahorita. ¿Listo? Entonces, si usted le ingresa por tráfico postal, que es cuando usted utiliza los servicios de 472 del operador postal oficial, que seguramente usted cuando empieza a hacer la negociación con China o con otro país, le dice, lo mando por el operador postal oficial, usted dice, sí, seguramente el flete es más barato, pero el tiempo del tiempo del tránsito internacional va a ser mucho mayor. Entonces, eso es lo que usted tiene que pensar. No sé si usted ha traído cosas por alguna plataforma que se le demoran 30, 40 días. Si eso pasa, es porque usted lo mandó por este régimen. Entonces, la subpartida es la 9807100000 y dice la norma aduanera de que el arancel es del 10% y si el valor no excede $200, no se tiene que pagar el IVA del 19% como tal. El régimen de comercio es de libre importación. ¿Listo?
ahora usted puede ingresar la mercancía por el régimen de envíos urgentes. Aquí es el caso cuando usted va a utilizar empresas como lo puede ser DHL, UPS, FedEx, ¿cierto? En donde no se le demoran 30, 35 días, 40, sino que usted a la semana tiene su producto. Entonces lo ingresa por aquí, la subpartida arancelaria es la 9807200000. ¿Listo? Entonces, envíos urgentes, arancel 10%. Si el valor no excede de $200, no se tiene que pagar el IVA. Y en contrario, el IVA, el valor del IVA a pagar es del 19%. Entonces, es muy importante que el importador tenga en cuenta esto con el fin de que en estas mismas importaciones que son pequeñitas, pues usted también las puede costear teniendo en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, ojo acá, con esto usted puede hacer un casito sencillo en el que usted me lo explique y me indique usted qué haría para ingresar una mercancía, ¿cierto? Por este régimen como tal. Entonces, vamos ahora con el régimen de importación ordinaria. Entonces, usted se va al decreto 1165, resolución 46 y tenemos el nuevo decreto que es el 360 del 7 de abril del 2021. Usted tiene que mirar la normatividad. Sustento legal, artículo 173. Entonces, ¿cuáles son los documentos de importación? Mandato aduanero, factura pro forma, lista de empaque, certificado de origen. En dado caso, documento que va a servir siempre y cuando tengamos TLC con el país con el que estamos trayendo la mercancía. La ficha técnica, factura comercial, documento de transporte, declaración andina del valor y la declaración de importación, que es la recapitulación de todo, pues de toda la información de los documentos anteriormente mencionados. La mercancía llega al territorio aduanero nacional, se hace el descargue, seguimos avanzando en el proceso y ya tenemos que hacer la presentación y aceptación de la declaración de importación. Entonces la ingresamos en la plataforma de la DIAN, realizamos el pago para posteriormente obtener el levante y la autorización del retiro. Entonces, cuando yo solicito el levante, me puede salir como aforo físico, aforo documental y levante automático. Dependerá del perfil del importador. Entonces, si seguramente yo soy un importador que apenas estoy arrancando, la DIAN no me conoce, va a decir, bueno, yo necesito que usted me deje ver qué es lo que está trayendo, necesitamos hacer una inspección física. Si ya la DIAN lo va conociendo usted, le va a decir yo con el tema de la revisión de los documentos es suficiente y posteriormente el levante automático, ya pues ya usted tiene una trayectoria, siempre trae lo mismo, ya usted no va a tener ningún problema para terminar su proceso de nacionalización como tal. ¿Listo? Entonces usted puede hacerme todo un caso, una explicación, ¿cierto? Así como, entonces, ¿cuál sería el caso mío? Yo quiero traer máquinas de realidad virtual, estoy describiendo el caso, estoy colocando acá cuáles son los documentos de importación y estoy describiendo el paso a paso para realizar ese proceso. Con eso estaría haciendo el ejercicio como tal. Tenemos otra modalidad, que es la modalidad en cumplimiento de garantía. Usted la encuentra en el artículo 199. Usted también la puede meter dentro de su actividad evaluativa. Entonces resulta y pasa, mi estimado alumno, ¿sí? Que yo traje esas máquinas de realidad virtual que les mostré al principio, las máquinas de guerra, donde estaban las chicas con las armas. Y pasa de que, de hecho, me pasó, les voy a contar la anécdota de que una de las máquinas no funcionaba. Entonces, si no me funciona la máquina, ¿qué voy a hacer? Y ahí es cuando arranca con esa negociación y lo que usted colocó en el contrato con su contraparte. Una opción es hacer una exportación temporal, ¿cierto? Para perfeccionamiento pasivo. Entonces, la opción sería, si no hay cómo solucionar el problema, que yo saque temporalmente la mercancía de Colombia, ¿cierto? La revisan en China, revisen que todo esté funcionando, ok. Si le tienen que hacer cambios, modificaciones, la retorna la mercancía a Colombia y solamente se pagan impuestos por aquellos cambios, por aquellas partes, cambios que se le hayan hecho. Eso es lo que se le va a pagar impuestos como tal, ¿cierto? La otra opción sería, ¿cierto? De que la mercancía no funcionó, que me hagan el envío de una máquina en compensación por la máquina que esté dañada. Entonces, seguramente, ¿cuáles serán los documentos soporte? Uno podría ser claramente
la evaluación de un técnico que diga que efectivamente la máquina no sirve, ¿cierto? Va a haber como documento de soporte para que esa mercancía ingrese y no pague impuestos, la factura, ¿cierto? Del primer negocio previo, la declaración de importación en donde se muestre que efectivamente yo ya pagué impuestos por esa mercancía que me llegó dañada y claramente el tema en este caso sería el tema eh, ay, se me olvidó aquí este documento, a ver si lo miro acá, el tema de la garantía que avale, ¿cierto? De que el proveedor me va a responder en dado caso de que el producto salga dañado. ¿Listo? Entonces es muy importante tener esto al momento de ingresarlo por acá. Usted me puede hacer todo un ejemplo, todo un caso, ¿cierto? De cómo se puede utilizar esta modalidad de importación como tal. Y finalmente vamos a mirar el tema de las exigencias cambiarias. Entonces, la vez pasada lo vimos con exportaciones, hoy lo vamos a mirar con importaciones. Entonces, si yo estoy haciendo un proceso de importación, yo como residente acá en Colombia estoy obligado a canalizar a través del mercado cambiario los pagos. Eso quiere decir que yo tengo que ir al mercado cambiario y convertir mis pesos, ¿cierto?, en divisas para poder realizar el pago internacional. En este caso, yo voy a utilizar el formulario número 1, declaración de cambio. Entonces, esa negociación de divisas yo la puedo hacer a través del IMC o a través de una cuenta de compensación. Entonces, IMC, ¿cierto? Intermediario del mercado cambiario, tenemos los bancos comerciales, cooperativas financieras, sociedades comisionistas de bolsa, bancos hipotecarios, Bancoldex, las casas de cambio, corporaciones financieras. Lo que más se utiliza son los bancos comerciales, en donde yo convierto mis pesos en la divisa en la que yo vaya a pagar y posteriormente hago el giro al exterior. ¿Listo? Muy importante acá el tema de los numerales cambiarios, ¿cierto? Si de pronto usted ha hecho una compra por AliExpress o plataformas como Wish o cualquier plataforma, hablemos de eBay, Amazon, ¿cierto? Y el producto viene de China, Estados Unidos, donde usted quiera, ¿cierto? Y usted me dirá a mí, oiga, pero yo no tuve que diligenciar una declaración de cambio, ¿cierto? Por esa importación, porque ese es un proceso de importación, ¿cierto? Porque usted no lo hizo, porque solamente ustedes estarán obligados a realizar, presentar declaraciones de cambio cuando se hagan pagos con tarjeta de crédito, aquellas importaciones que excedan los $10,000. Si excede de $10,000, se tiene que presentar declaración de cambio, formulario número 1, con el numeral 2014. ¿Listo? Entonces, para que se tenga presente. Si los pagos son por anticipado sobre futuras importaciones, eso quiere decir que yo estoy pagando y posteriormente, después de que yo realice el pago, me realizarán el envío del producto que yo compré, ¿cierto? Del producto de importación. Yo voy a tener que utilizar el formulario número 1, numeral cambiario 2017. Ya vamos a mirar un ejemplo. De igual forma, se pueden utilizar las cuentas de compensación. Entonces, yo tengo una cuenta que está en Panamá y yo quiero realizar el giro internacional, no por la cuenta en Colombia, sino por la cuenta que yo tengo en Panamá. Se puede hacer, ¿cierto? Siempre y cuando sea una cuenta que está en el exterior, yo la inscribo ante el Banco de la República, formulario número 9, y posteriormente voy reportando mes a mes a través del formulario número 10 qué es lo que va pasando esa, con esa mercancía que yo estoy, con esa cuenta en la que yo estoy girando y recibiendo divisas. Y finalmente tenemos las cuentas bueno, tenemos el tema de las cuentas de compensación, el tema de los documentos que estamos obligados por la DIAN, documentos de comercio exterior, a mantenerlos como mínimo 5 años en dado caso de que la DIAN los llegue a necesitar. Y el principio de coincidencia que habla de que la información que se colocó en los documentos aduaneros es la misma información que se tiene que colocar en los documentos cambiarios. Pues en este caso, mis estimados alumnos, les quiero mostrar un ejemplo, ¿cierto? De la parte cambiaria de un proceso de importación
que viene realizando con uno de mis clientes. ¿Listo? Entonces tenemos acá la factura comercial, ¿cierto? De este importador, ¿cierto? Que dice que son $4,660 y en la negociación dice que es un anticipo del 100%. ¿Vale? Entonces, yo voy a mi banco, ¿cierto? Y empiezo a diligenciar la declaración de importación, que en este caso es declaración de cambio, perdón, que es el formulario número 1. Entonces yo miro acá mi factura comercial, miro acá mi declaración de importación, mi declaración de cambio, ¿cierto? Coloco los mismos datos, coloco numeral 2017, que es por el tema de los anticipos, y le estoy colocando el valor que es de $4,660 y le digo que es un pago del anticipo del 100%. En estos procesos, pues el banco comercial pues está muy de la mano del importador para colaborar de diligenciar estos documentos y una vez se haya realizado el pago, yo necesito la emisión del SWIFT bancario, que es el soporte que va a evidenciar que efectivamente el pago salió de Colombia al exterior. Y eso es lo que yo le remito a mi proveedor, en este caso en China, con el fin de que él ya con esto sabe que recibió su pago y va a arrancar su producción como tal. ¿Listo? Entonces, tengo este ejemplo. Y de igual forma tengo aquí otro ejemplo, en este caso, de otro embarque que tengo aquí vamos a mirar aquí la factura comercial. La factura comercial dice que es de $13,825. Acá la negociación es diferente. Dice anticipo 30%, saldo 70% antes del envío, ¿cierto? Entonces, primero tengo que hacer una declaración de cambio, ¿cierto? Por el anticipo, que es la que ustedes tienen aquí a continuación, por $4,147. Hago mi declaración de cambio, numeral 2017. Tengo el soporte de pago por ese anticipo, entonces acá tengo mi monto, tengo mi valor, ¿cierto? Que es de 4,147. Se lo envío al proveedor para que ellos arranquen con la producción. Entonces, si la negociación está de que el proveedor se demora 30 días, posteriormente a los 30 días yo tengo que hacer el pago del saldo pendiente para que me envíe la mercancía. Entonces, emito la declaración de cambio, en este caso del saldo. Entonces, va a ser de 9,678, numeral cambiario 2017 y el pago, soporte de pago del saldo, que en este caso va a ser de 9,678. Le remito el pago a él, ya con eso él sabe de que yo le pagué el 100%. Ya posteriormente él va a hacer el envío de la mercancía como tal. ¿Listo? Entonces, quise complementar, como variar un poquito los pasos de hacer una exportación, los pasos de hacer una importación, con el fin de que ustedes vieran algunos pasos diferentes a los que vimos en la sesión anterior. Entonces, la importancia de los documentos en un proceso de importación: estudio de mercado internacional, negociación, orden de compra, gestión de la cadena de suministro, exigencias aduaneras, exigencias cambiarias, son algunos de los pasos que deberíamos tener en cuenta al momento de realizar un proceso de importación. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta, mis estimados alumnos? Preguntas, comentarios, los escucho. ¿No hay preguntas? Los escucho. Wendy, Sebastián, Carol, Juan, Julián, Jorge. ¿Preguntas, comentarios o todo está claro? Profe, qué pena. Es que estuve como hace 20 minutos en la reunión y quería preguntarte sobre el tema del trabajo. O sea, en el trabajo toca especificar así tal cual tú nos lo explicaste a nosotros. Sí, pero algo sencillo, ¿no? Gracias, Wendy, por la pregunta y vamos a mirar el trabajo. Según las modalidades de importación y exportación, debe realizar 3 casos ejemplos de importación y 3 casos ejemplos de una exportación, ¿cierto? 3 de import, 3 de export, ¿cierto?
Entonces yo necesito, pues no necesito que me pase los documentos, porque imagínense si yo los pusiera a hacer todo eso ahorita, pues imposible, sabiendo que la entrega es mañana. Pero que si usted me dice, mire, yo quiero, colóqueme, aterríceme un ejemplo como el que yo lo estoy colocando, ¿cierto? Muestra sin valor comercial. Entonces yo lo voy a hacer así, 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 lo voy a ingresar por este régimen de importación y los documentos de importación que debería tener en cuenta los menciona nomás. Son estos, estos o estos. Hablemos de las temporales, cuando escojan las temporales. Entonces, exportación temporal para reimportación del mismo estado. De hecho, yo di ese ejemplo la sesión pasada. Entonces, obviamente la idea no es que pongan el mismo ejemplo. Entonces, el canal Caracol necesita sus micrófonos, sus equipos para el partido de Colombia con Uruguay. Van allá, ¿cierto? Y tienen que devolverse, ¿cierto? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Cuáles son los documentos para salir? ¿Qué tiene que hacer para ingresar la mercancía? ¿Sí? Estoy participando en una feria internacional, ¿cierto? Y es una importación, de exportación temporal para reimportación del mismo estado, ¿cierto? ¿Cómo hago para finalizar el régimen? Que la mercancía vuelva. Pero otra opción es que se cambie el régimen de exportación y se genere una venta, ¿cierto? Entonces usted cuando se va a la legislación aduanera, le dice cuáles son los pasos para terminar los regímenes temporales, ¿sí? Entonces yo la verdad creo que es un trabajo bien sencillo en mi concepto. Solamente es que usted me traiga unos casos bien chéveres, ¿cierto? Muy bien argumentados, que usted me diga cuáles son los, nos mencione, que no los haga, no tiene que hacer nada de eso. Solamente mencionar los documentos para poder realizar ya sea esa exportación o esa importación. Ese es el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. ¿Todo claro, Wendy, respecto al trabajo? Sí, señor, gracias. Listo. Sebastián, Carol, Juan, Julián, Profe, Jorge. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Digamos que en la empresa donde yo trabajaba, lo que importábamos era resinas plásticas. Entonces, yo voy a tomar ese ejemplo. Entonces, lo que se Claro. busca en el trabajo es mencionar entonces que el certificado de análisis, el certificado de origen, declaraciones, Mencionar. Tú, mencionar los Johan, documentos, vas a mencionar lo que, lo, como, porque cada importación es diferente. No claro, todas las importaciones necesitan certificado de análisis. No todas exacto, las sí, importaciones necesitan certificado de venta libre. Su merced que ha trabajado en el medio, va a colocar el ejemplo tal cual como lo hacía allá, ¿cierto? No tiene que ser, pues, mejor dicho, 10 hojas para explicar eso, sino simplemente su merced me va a explicar el proceso de cómo hacía el proceso de importación y ya. Y si su merced ha trabajado ahí, seguramente a partir de ahí puede sacar el de muestra sin valor comercial. Le queda más fácil porque sí, ya ha trabajado en el área de comercio. Y puede sacar otro de ahí mismo, ¿sí? De su la sola ordinaria, empresa creería que podría sacar los tres, ¿cierto? Y de los hecho, cuando tres, usted, para mí, ¿yo cómo lo haría? Sí, porque puede sacar tres modalidades de importación de un mismo ejemplo. Y eso se puede hacer, no se necesita que los tres sean tres casos, seis casos totalmente diferentes. De un mismo caso, usted puede mostrarme las tres modalidades de importación, ¿sí? Así como yo se lo acabé de profe, mencionar, ¿sí? pero una Te pregunta. escucho. Digamos, eso era en la empresa donde trabajaba. Actualmente estoy trabajando con otra importadora en la que, digamos que manejamos el régimen OTM. Ese régimen, tengo entendido que es para en tránsito, si no estoy mal. Digamos que también podría aplicar No, porque estamos o hablando de no. modalidades de importación, modalidades. Intento que su merced vaya a la legislación aduanera, ¿cierto? Yo ya le mostré algunas, ¿cierto? Importación ordinaria por tráfico postal o envíos urgentes, la Sí, importación de, ¿cuánto fue el otro que dije? Importación en cumplimiento de garantía, ¿cierto? sí. Pero hay otras adicionales, pero su merced lo tiene que ingresar por ahí. Si usted merced quiere mostrar ahí en el ejemplo que lo manejaba con un OTM, lo puede hacer, pero es la modalidad de Ah, importación o la ok. de exportación. ¿Listo? Listo. Carol, Una pregunta, te profe. escucho. Ah, Sí, señor. bueno. Digamos que no sé si a lo mejor estoy confundido o lo investiga mal, pero el OTM no es una modalidad de en tránsito. Pero es que no está, la pregunta no es modalidad en tránsito. Acá dice modalidades de importación y exportación. Ah, Yo ok, no ok, en necesito tránsito saber no su merced aplica. cómo lo trae acá.
¿Sí? No, no necesito saber usted cómo lo trae acá, ¿cierto? Si con No, un ok, listo. OTM, con un DTA, yo solamente estoy evaluando modalidades de importación y exportación. Y ¿Listo? exportación. Listo. Listo, gracias, profe. Listo. Carol, Profe, respecto a lo que es que también como que me confundí ahorita, sería colocar solamente el tema de los documentos según el ejemplo de nosotros, ¿verdad? O sea, no generalizarlo en documentación de importación y exportación. ¿Sí me hago no sé si me expliqué bien. es que los documentos son punto, por eso toca ir a la legislación aduanera. Entonces, ¿qué es lo primero que toca? Ir a cada modalidad de importación y exportación. Esa es la base, ¿cierto? Y a partir de ahí, si usted va, ¿cierto? Le dice, mire, los documentos son estos, 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 ¿cierto? Usted todo lo aterriza todo con un ejemplo, ¿cierto? Entonces, otra cosa, otro de los ejemplos que yo di la semana pasada respecto al tema del envío de muestras sin valor comercial que hace parte del tema de exportaciones, que son $10,000. Si usted va a la legislación aduanera, usted monta su ejemplo, mire, yo quiero enviar, ¿cierto? Unos bolsos, ¿cierto? Como muestra sin valor comercial, ¿cierto? Porque quiero llevarlos a Costa Rica, porque quiero tener apertura de mercado allá. Los voy a meter por ese régimen y usted coloca de que máximo son $10,000. Cuando usted va a la legislación aduanera, le va a decir cuáles son los documentos que debe tener en cuenta para poder sacar la mercancía de aquí para allá, ¿cierto? Por ese régimen de exportación. Eso es lo que toca colocar. ¿Listo? Estoy hablando de ese ejemplo puntual. Entonces, usted se va a la legislación aduanera, me tiene que colocar, ¿cierto? Porque es que yo tengo que ver cuál es la diferencia, ¿cierto? Si usted me coloca tres modalidades de exportación, no las tres no se manejan de la misma forma. Temas de documentación, temas de tiempos, yo tengo que ver la diferencia entre una modalidad de exportación y de otra. Eso es lo que yo necesito. ¿Listo? ¿Queda claro, Carol? Sí, señor, profe, gracias. Todas las preguntas, este es el momento que me las hagan. Los escucho. Profe, también se tiene que hacer el presupuesto de la importación o exportación, es decir, el FOB, el IVA. No, eso no toca hacerlo. Gracias. Yo esto lo coloqué como ejemplo, ¿sí? Entonces, para los que van a ver posteriormente este video, no toca costear nada porque si no, no terminan el trabajo. Es que el trabajo es muy sencillo. Miremos lo que dice acá. Solamente casos o ejemplos de una exportación, ¿cierto? Que estén vinculados a una modalidad. Eso es lo único que toca hacer. No toca costear porque si no, no acaban nunca y se les va a complicar. Algo fácil, sencillo, que sea claro, que yo pueda ver las diferencias que existen entre las diferentes modalidades de importación o exportación. Ese es el trabajo, pero que esté muy bien explicado, muy bien sustentado, muy bien argumentado. Costos, definitivamente no. No toca presentar los documentos, no, toca mencionarlos, más no toca presentarlos. Costos no se incluyen. ¿Listo? Ok, es decir, como que los productos que se van a importar y exportar, los documentos que se van a utilizar y como la modalidad, o sea, como lo básico. Listo. Entonces su merced me va a colocar importación ordinaria, va a tratar de resumir lo que hizo en su empresa, cómo era el proceso, cuáles eran los documentos y ya. Con su misma empresa puede sacar de las otras modalidades, así como yo les comenté. De solamente un caso, yo les mostré casos de importación de la ordinaria, de muestras sin valor comercial y el tema del régimen de garantías. Desde un solo caso, usted puede mostrarme los tres ejemplos para poder tener claras las diferentes modalidades, ¿vale? Ah, ok, profe. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento. ¿O ya todo claro? ¿Todo claro? Última palabra. Listo, muchachos. Entonces, como todo está claro, terminamos la sesión.